Muy bienvenidos a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Soy Candela Sol Silva y hoy tenemos una entrevista muy especial con el doctor Roberto Castellano, abogado y presidente de la ONG Provida. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Quería comenzar preguntándole por un caso que está en boca de todos y me refiero al caso Lucio. Un caso en donde un niño de 5 años fue violentado y abusado por su madre biológica y su pareja mujer. Sabemos que el padre biológico trabajaba lejos, él es de La Pampa, de la provincia de La Pampa, el padre trabajaba en la provincia de Buenos Aires, por distancia no podía hacerse cargo del niño, la madre biológica decide con su pareja irse de mochilera. Entonces decide, no lo puedo cuidar, que otra persona se haga cargo. Y ahí aparece la familia paterna para decir, nosotros nos hacemos cargo. Se hizo un estudio ambiental, se hicieron los estudios correspondientes y Lucio queda con la familia paterna. Luego, cuando la madre y su pareja vuelven de este viaje, deciden ahora reclamarlo. ¿Usted cree que la decisión de la jueza de darle la tenencia a la madre biológica estuvo influenciada por el lobby o las presiones de la ideología del género o el movimiento feminista radical? No me cabe ninguna duda. En primer lugar, porque la jueza no hizo ninguna de las averiguaciones o investigaciones elementales que hace. Es decir, si tiene una criatura que está contenida en un hogar bien constituido, con una pareja, un matrimonio, de gente que tiene trabajo, tienen vivienda, tienen entorno familiar, y lo saca y se lo da a dos personas. No puede hablar a la madre, vamos a decir la genitora, porque la maternidad es otra cosa, que lo abandonó durante 1 año y medio, se fue de viaje y vuelve, y con el único objeto de inscribirse en los distintos planes sociales que da tanto el gobierno de La Pampa como el gobierno nacional para tener una fuente de ingresos. Bueno, primero hay una omisión, hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, amén que hay una presión cultural en el cual, digamos, la gente que tiene que tomar decisiones en estas cuestiones trata de no contradecir y no tener problemas con este movimiento extremista, radical, con el cual es absolutamente imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, porque tienen un diseño, un programa, un modelo social que entra totalmente en contradicción con los valores más elementales que hemos vivido durante toda la vida. Es decir, esta gente piensa, por ejemplo, que matar a un hijo es un derecho, que cambiar la biología y hormonizar una criatura de 7, 8, 9 años es un derecho, que matar a un anciano o a una persona que tiene una enfermedad difícil o terminal es un derecho. Entonces, son dos culturas antagónicas. Una es una cultura de la vida, de la familia, del trabajo, del bienestar, de la libertad, y la otra es una cultura de la muerte, totalmente egocéntrica, hedonista, porque a la madre no le importaba del hijo, lo abandonó 1 año y medio, y lo quería usar como objeto para obtener alguna renta o algún beneficio por parte del Estado. Y a esto se suma que la madre biológica amenazaba al, al tío de Lucio, al hermano del padre biológico, con que lo iba a hacer denuncias falsas si ellos se entrometían en intentar volver a recuperar la tenencia de Lucio. Sí, amén de que todo el aparato es un fracaso, digamos, palmario, que todo el aparato de control social estatal fracasó. Fracasó la escuela. O sea, las maestras no vieron nada. Bueno, se puede decir en defensa de ellas que cuando estaba lesionado no lo mandaban. Pero las maestras, si están entrenadas, saben leer los dibujos, saben que si la criatura dibuja adultos sin manos o sin ojos porque se está dibujando a sí mismo, que sufre. Eso dicen los psicólogos infantiles. Fracasó el sistema de salud, porque fue internado 5 veces con lesiones gravísimas, fractura de un dedo. Nunca nadie hizo una denuncia, nadie le dijo a la escuela, mira, acá tenemos una criatura quebrada. 5 veces en 6 meses, en distintas clínicas. Sí, sí, exacto. Fracasó la policía, porque los vecinos hacían denuncias de los gritos que sentían, que y la policía iba
y no escuchaba, no encontraba la calle. Fracasó el aparato judicial, porque la jueza se sacó el problema de encima, no quería tener problema, o la jueza pertenece al colectivo verde y al chico lo entregó en ofrenda para no tener problemas. Es una jueza que no es de carrera, ha sido nombrada a dedo, integra la familia judicial, es protegida por el gobernador de la provincia de La Pampa, Gigliotti, y el padre es camarista en la provincia de La Pampa que ha salido en defensa de la hija. Es decir, ella no se puede defender, la tiene que defender el padre. Que eso ya es una minusvalía, porque que alguien actúe de determinada manera, ni siquiera pueda dar una explicación social o a la gente. Entonces hay una multiplicidad de fracasos que revela que toda esta agenda que nos viene impuesta desde afuera, la promoción del aborto, la promoción de la agenda LGBT, de la liberación de las drogas, de la eutanasia, todo eso es un diseño geopolítico para miniaturizar nuestras sociedades, reducirlas al mínimo posible en cuanto a sistema defensivo, sistema familiar, sistema productivo, y utilizar los recursos naturales que los cuales nosotros tenemos y explotarlos y llevarlos para afuera. Eso estamos viendo, por ejemplo, ahora se asustan de que vienen rusas a parir a la Argentina. Eso puede ser una colonización encubierta a la Patagonia, porque al tener un hijo argentino tienen derecho a los subsidios argentinos y tienen derecho a sacar la nacionalidad argentina. Para acceder a pedidos de otras ¿por qué visas se le que va a desde ocurrir ir a Rusia parir no un país tan lejos? Es decir, como si nosotros tuviéramos un sistema de salud, basta recorrer cualquier hospital para ver lo que es, para que desde Rusia quieran, una de las superpotencias, uno de los 5 países más importantes del planeta, quieren venir a tener hijos a la Argentina. Y volviendo a la presión que ejercen estos colectivos en nuestro país, hasta hace algunas semanas hubo un silencio sospechoso precisamente con el caso Lucio, que prácticamente no se hablaba en la televisión. No se televisó ninguna de las audiencias, al contrario de los rugbyers, que se televisan todas las agendas y están los canales desde Dolores transmitiendo, llegan los padres, llegan las madres, salen los abuelos, entran los tíos, están los amigos. Acá nunca hubo más de 100 testigos y ni uno solo fue mostrado o llevado. Incluso creo que hubo mucha presión desde las redes de las personas acusando de este silencio cómplice de las creadoras de contenido de género de los diferentes canales de noticias que finalmente se vieron encerradas a tener que hablar del tema. Pero creo que hubo una presión social. Sí, fue todo un movimiento que fue surgiendo de abajo hacia arriba. Inclusive obligó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a llamar al padre y decirle que él iba a apoyar la sanción de la ley Lucio, que no sirve para nada, pues es un conjunto de buenas intenciones, un número de teléfono, una serie de recomendaciones que ya existen y que cualquier persona de bien lo hace. Pues yo no necesito una ley si veo que están violando a una criatura. No, digamos, eso está en el Código Penal. Bueno, y que lo iba a mandar a extraordinarias y está cajoneado. No, el Senado no lo trata y en el Senado tiene mayoría el kirchnerismo. O sea que lo han engañado nuevamente porque pone en contradicción toda la agenda a la que ellos se han sometido. No nos olvidemos que el presupuesto de género en la República Argentina son 2.000 millones de millones, son 2 billones de pesos. Es 4 veces el presupuesto de defensa. Y es un negocio infernal, hay muchísima gente que vive de eso. Yo lo he podido ver, estaban en La Pampa, había prensa, había gente, trataban de buscar la contradicción. Cuando ya no lo pudieron evitar más, dijeron, bueno, que haya un castigo ejemplar. Pero no era una cuestión totalmente aséptica, ¿no es cierto? Inclusive algunos pañuelos verdes, esto es una barbaridad, tiene que haber un castigo. Pero ¿por qué se produce esto? ¿Por qué hay esta destrucción familiar? Porque esto ya viene inculcado desde la escuela, desde los medios de comunicación, desde los organismos estatales, desde el INADI, del Consejo de la Mujer, del Ministerio de Género, Mujer, Diversidad, no sé cómo se llama. Ya hay toda una parafernalia montada para crear una cultura afín a esa temática. ¿Cree que este silencio que hubo por parte de algunas personas respecto a que Lucio presentaba notables signos de violencia o signos de abuso,
¿Cree que es algo común entre muchos niños de la Argentina? ¿Cree que es algo que sucedió siempre? No, ¿Se potenció en el último no, no, no. tiempo? El padre dice, el abuelo, perdón, nos contó a nosotros en una charla informal que él ha recibido la solidaridad y el pedido que haga público más de 30 casos similares. ¿En todo el país? Sí, en todo el país le dijeron que Lucio estaba representando a lo que a ellos les pasaba. Y para que veas vos el grado de intimidación que hay, no hay un solo dirigente político que se haya pronunciado. Ni del macrismo, ni del kirchnerismo, ni del masismo, ni del Partido Justicialista, ni del Partido Socialista, ni de los movimientos sociales. Nadie ha abierto la boca, pues este es un tema tabú. Tienen miedo a contradecir la agenda del nuevo orden mundial o la Agenda 2030 que promueve estas conductas. Después, pasando a los resultados del último censo que se revelaron hace pocos días, luego de que hubo que hacer ciertas verificaciones porque estuvo mal hecho, incluso dio 1,000,000 y pico de personas menos. Pero, por ejemplo, una de las primeras preguntas era: ¿usted se define como hombre, como mujer o como no binario? Y no binario contestaron 0,02%. Es decir, la gran inmensa mayoría de las personas no están influenciadas por la propaganda de la ideología de género. Sin embargo, como usted mencionó antes, en el presupuesto del 2023, 4 billones, 4 y 12 ceros, se van a destinar a políticas con perspectiva de género. Entonces, ¿por qué? Si para la mayoría de personas estas cosas no es más que una propaganda o una moda del momento, el Estado va a destinar tantos recursos, en vez de destinar recursos en problemas reales de la gente? Eso lo explicó en su momento la directora del Fondo Población de Naciones Unidas. Contaba el profesor Benigno Blanco, del Frente de la Familia de España, que en una oportunidad cuando el presidente de un país africano tuvo oportunidad de hablar con ella, le dijo que dejaran de hostigar a su país y de extorsionarlos con que ellos daban la auditoría para que el país adoptaba determinadas políticas. Ellos firmaban el ok para que puedan obtener crédito, que los dejen vivir en paz y de acuerdo a su cultura. Y ella le dijo lo siguiente: nosotros veníamos insistiendo en el control demográfico a través de dos sexos, el masculino y el femenino. Fomentábamos que las mujeres tomen anticonceptivos o se hagan vasectomías, ligaduras de trompa, y que los hombres utilicen preservativo o se hagan vasectomías. Hasta que descubrimos que si invertíamos los roles y masculinizábamos a la mujer y feminizábamos a los hombres, teníamos un anticonceptivo cultural que era mucho más barato, porque los homosexuales no se reproducen. Entonces, esa política de cambiar el software y de tener más de 110 o 112 géneros y de convencer a las mujeres de que pueden elegir ser hombres y a los hombres convencerlos de que pueden ser mujeres, que ya empiezan los tratamientos de hormonización, no más usar el color rosa y celeste, que se vistan como quiera, que los niños se pollera, que las mujeres se vistan de otra manera, que jueguen deportes de varones y los varones juegos de mujeres, tienen por finalidad producir una revolución moral o sexual o social, cultural, de modo tal que no sea necesario promover el uso de anticonceptivos. Y después está ya los métodos finales, como puede ser el aborto y todo eso. Bueno, ¿Y qué papel juega la ESI, la educación sexual integral, en esto que usted está mencionando? es una herramienta, es una barbaridad, porque yo me acuerdo cuando iba a la escuela, nosotros en el colegio teníamos biología, me acuerdo que tenía de docente una médica y nos explicaba lo que es la biología, aprendíamos, pero no estaba todo enfocado, todo direccionado al aspecto sexual. Nos explicaba lo que era la reproducción, lo que era la gestación, lo que eran las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, pero ahora es todo un adoctrinamiento. Le han quitado la formación moral de las criaturas a los padres y se la han trasladado a los políticos, es decir, a los políticos de turno, que a su vez son mandaderos de organismos o de fundaciones internacionales que quieren promover eso.
con la excusa de evitar el embarazo adolescente. ¿Quieren evitar el embarazo adolescente? Terminen con la sexualización precoz. Y listo. E incluso existen casos en Canadá, por ejemplo, que si un niño le discute al docente algún contenido de género, etcétera, el colegio puede alertar al Estado de manera que le quiten la patria potestad a los padres. Bueno, en la Argentina ya pasa eso. Por ejemplo, en el Código Civil, en la reforma del año 2015, se sacó la palabra padre y madre. En nuestra legislación ya no existe más el padre y la madre. Se llama el progenitor 1, el progenitor 2. Esto para no ofender a las personas no binarias que se embarazan, que ahora se las denominan en el argot de esta cultura totalitaria que se nos quiere imponer personas gestantes. Una persona gestante puede ser una mujer hormonizada como hombre, pero que queda embarazada con un semen alquilado, con un óvulo de su pareja lesbiana femenina. Así todo para no molestar hay que decirle persona gestante. Ya no se puede decir mamá o papá, eso no existe más. Y la patria potestad ahora la tienen los jueces, la tiene el Estado, la tienen los políticos, que imponen los contenidos, porque si un padre, por ejemplo, o una madre decide que su hijo no asista para una clase de ese tipo, es automáticamente sancionada a la criatura. Es obligatorio. Yo me acuerdo que estaba en España, en Andalucía, y les iban a dar una clase sobre diversidad sexual a los alumnos. Los chicos le contaron a los padres, y entonces unos padres musulmanes fueron a hablar con la directora del colegio. Y le dijeron, ¿qué es esto? No, dice, yo no tengo nada que ver, dice, esto viene desde el ministerio de arriba, es una clase obligatoria sobre diversidad sexual, diversidad. No, pero nosotros no queremos que nuestros hijos se escuchen, sí, pero yo no lo puedo evitar porque es una currícula obligatoria. Entonces le pidieron 24 horas para tomar una decisión que iban a hacer, iban a hablar con su imán, que era el que dirigía ahí la comunidad. Fueron a hablar con el imán, volvieron 2 días después y le dijeron, mire, el imán nos autorizó a que la decapitemos a usted y al que venga a dar la clase, porque estaría violentando los principios de nuestra confesión y violando a nuestros chicos. Bueno, la clase no se hizo. En Inglaterra sucedió algo parecido, también pudieron detener este tipo de llega un momento que, digamos, la presión, el agobio, el adoctrinamiento, ni en la Unión Soviética se procedía así, que los chicos tengan que ser adoctrinados a los 5 o 6 años, en que existen 112 géneros, que se puede elegir en contra de la biología, pues es una ideología no científica, o sea, la biología establece, hay un sexo cromosómico, varón, mujer y qué sé yo, los otros son... Han inventado la heterosexualidad no existe. ¿O está mal vista? No, no existe, porque por ejemplo, se resuelve por el opuesto. Una persona que es celíaca, ¿no es cierto? Tiene un problema, la celiaquía. El que no es celíaco, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? No tiene denominación. Entonces está la persona homosexual. El que no es homosexual, ¿cómo se denomina? Inventaron la heterosexualidad. Cuando vos aceptás esa normativa, entonces tenés la homosexualidad, bisexualidad, poliamor, trisexualidad, y ahí entras todo. Es decir, la heterosexualidad no existe. Y además hay algo que en este caso había que tener. Dice, no, pero también, decía una periodista con la cual tuvimos un debate allá en Santa Rosa, decía, hay muchos crímenes cometidos por matrimonios o parejas heterosexuales. Sí, es verdad, pero no los matan porque sean heterosexuales, los matan porque son criminales. En cambio, este caso del lesbianismo era un rechazo al hombre. La mujer heterosexual no tiene rechazo hacia otra mujer o hacia el hombre, al contrario. En cambio, este tipo de conducta se basa en el odio, digamos, en la fobia a las personas del sexo opuesto. Que quedó demostrado en los chats que se revelaron. Sí, bueno, le arrancaron los genitales, es decir, hay un odio
marcado hacia... Yo, por ejemplo, soy en el esquema de ellos soy heterosexual, no tengo ningún odio contra el hombre, tengo grandes amigos y ningún odio contra la mujer. Entonces, hay una disfunción afectiva ahí que no puede ser equiparable a otras conductas. Ahora, antes mencionamos estos ejemplos de que personas de la cultura musulmana lograron de alguna manera poner una presión para detener que se impongan estos contenidos de ideología de género con los niños. ¿Por qué cree que la cultura cristiana, la cultura conservadora occidental, permitió que esto avance casi sin oponer ninguna fuerza? Bueno, la pregunta es muy amplia, es decir, habría que ver en qué regiones, pero yo creo que la Iglesia, en el caso de la Iglesia, vamos a decir, pero también están los evangélicos, pero hablemos del caso de los católicos, es porque, digamos, se ha infiltrado y permitido durante mucho tiempo la conducta o la intromisión de minorías dentro de los seminarios, que era un modo de vida. Eso generó toda una camada de, no digo que en todos los casos, pero digamos, y de sacerdotes ligados a la homosexualidad. Y supuestamente para no hacer mal, para no espantar, para que esto no crezca, se los apartaba, se los mandaba a otro lado, pero se escondía la basura abajo de la alfombra. Es decir, no había un test como hay ahora para quien quisiera ingresar se suponía que solamente con el deseo, con la voluntad de consagrarse al servicio de la Iglesia, servía para tomar los votos sacerdotales. Y eso relajó el ingreso. También creo que está exagerado, porque es parte de la campaña en contra de la Iglesia, ¿no es cierto? No, en Argentina no son tantos casos, hay miles de sacerdotes y a lo mejor alcanzan los dedos de una mano o de dos para contar los que han sido, pero es parte de la campaña. Ahora, ¿por qué en Occidente? Porque en Occidente, digamos, se han aprovechado del sistema, llamémosle, entre comillas, liberal de la democracia representativa. Entonces eso permitía ser presentado como una opción más. En el menú, en el tenedor libre, es un menú más y no tiene que ser discriminado. Es más, le aplican categorías psicoanalíticas o psicológicas para establecer reglas jurídicas. Por ejemplo, hablan de la homofobia. La persona que tiene una fobia es una persona que tiene una discapacidad. Hay gente que tiene fobia de viajar, gente que tiene fobia a los lugares cerrados, a la claustrofobia. Nunca puede ser tratado con el Código Penal. Además que homo viene de homo sapiens. Claro, pero nunca puede ser tratado con el Código Penal. Esto es como a los que tienen urticaria, meterlos presos o sancionarlos. O sea, el que tiene una discapacidad porque tiene una fobia, tiene que ser asistido y no penalizado. Entonces han establecido una conducta que es, digamos, de la psiquiatría, entre comillas, lo han hecho delito. Es como establecer un delito a los que tienen claustrofobia y sancionarlos penalmente. Y ahora han inventado una categoría que eso sí ya es un mundo abierto, que son los delitos de odio. Donde si vos no estás de acuerdo con lo que piensa fulano es un delito de odio. Ah, bueno, no, pero eso es un delito de odio. ¿Por qué? Porque no pienso como él, yo no odio a nadie. Ahora, si ellos atacan la cultura conservadora, eso sí está permitido. Atacar el cristianismo, eso no es considerado un delito de odio. Pero eso ya viene promovido desde afuera. Por ejemplo, en la Argentina ya tenemos más de 30 encuentros nacionales de mujeres, todos los años. Financiado por el Estado, porque cuando se resolvió en Nairobi, en la conferencia internacional, que los encuentros de mujeres tenían que hacerse en todos los países y financiarlos localmente para promover esta agenda, cuando se hacen los encuentros de mujeres, el Estado pone
las escuelas, ponen los alojamientos, les da dinero, ponen los micros, custodia policial, van a los templos. Ahora las mujeres esas que van a esos encuentros a pedir por el lesbianismo, por el aborto, contra la cultura heteropatriarcal, que tiran bombas molotov, que se desnudan, que escupen, que insultan, que rompen monumentos, que amenazan, cometen, violan el medio Código Penal. Nunca nadie fue preso. Nunca nadie puso un peso para reparar lo que han roto. Yo he visto ciudades depredadas en esos encuentros. Han roto monumentos públicos, roto vidrieras, robo, han apedreado gente, atacado templos, tirado bombas molotov. Bueno, acá la Catedral de La Plata, si no la protegen, terminaría Bueno, por eso. destruida. Pero se ven las filmaciones, eso es un delito, eso no es delito de odio, eso no es discriminación, eso no es cristianofobia, ahí no se preocupa nadie, no interviene ni nadie, el Consejo de la Mujer, el Ministerio de Género, el Instituto del Cine, la AFA, ahí no se mete nadie. Nadie se enteró, nadie vio nada que eso. Fueron 50.000 mujeres, tuvieron micros, comida, desayuno, almuerzo, merienda, cena, talleres, volantes, toda esa plata. Pero nadie vio nada, nadie sabe nada. Dice, no, ¿qué pasó? Rompieron media ciudad, la pintaron todo, grafitaron todos los monumentos, rompieron vidrieras. Nadie se enteró. Nunca hubo un solo caso de que haya sido procesado por eso. Y también hay una complicidad política, un silencio político que tampoco se Por supuesto, porque todos se suben al carro y no quieren contradecir a los grandes poderosos de afuera que quieren a los países dependientes imponerles agenda. Porque automáticamente el que se rebela contra eso deja de ser confiable y deja de tener apoyo. Entonces tenemos que todos miran para otro lado. Deja de tener financiamiento de las diferentes entidades. Por supuesto que está financiado desde afuera. Por supuesto, todos los organismos extranjeros, Amnesty International, Greenpeace, Human Rights Watch, Planned Parenthood, el equipo latinoamericano de justicia y género, son todas organizaciones, muchas de ellas con sede en Londres, como Greenpeace, Human Rights Watch, la IPPF, el Planned Parenthood, que acá funciona como Casa Fusa, que es una multinacional del aborto, tiene 60.000 abortorios en todo el mundo, mientras McDonald's tiene 40.000 locales. Y acá funciona como Casa Fusa. Y sumado a lo que está diciendo, Argentina está entrando en un invierno demográfico. Sí. Cada año nacen menos bebés que el año anterior. Sí. Si seguimos en esta dirección, sumado al aborto que se legalizó hace un par de años, ¿a dónde vamos a llegar? A un país despoblado y vacío que va a ser dividido y utilizado por los poderosos. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos entre abortos y anticoncepción 250.000 de chicos menos, 250.000 criaturas menos. La tasa de crecimiento, de mantenimiento, para que la población no aumente ni disminuya, para que se mantenga tiene que ser en demografía 2.1 y la Argentina está en 1.6. Quiere decir que la Argentina se va empequeñeciendo demográficamente. La capital federal hace 20 años que tiene la misma población, no va creciendo. Y la campaña va dando resultados. La Argentina, perdiendo 250.000 criaturas menos por año, cada 4 años pierde una generación. Porque la tasa de natalidad en la Argentina está entre los 450 y 500.000 habitantes, más o menos. Y a eso hay que sacarle las defunciones, que es casi otro tanto. Por eso estamos igual y vamos para atrás. Si nosotros, eso es lo que nacen por año, cada 4 años, los que dejan de nacer son una generación que desaparece. Entonces el país queda libre de sus recursos naturales. Bueno, vos no te olvides una cosa, nosotros tenemos provincias que tienen menos gente que Belgrano. Tenemos provincias de 300.000 habitantes, que La Matanza tiene 1 millón. Y esas provincias tienen jefe de policía, gobernador, vicegobernadora, parlamento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, jefe de policía, subjefe, escribano general de gobierno. Una parafernalia que vive de ese curro que le inventa, que se llama federalismo. Hay provincias, como en el caso de Formosa, que más del 90% de sus recursos son federales. O sea que no pueden ni producir para pagar los sueldos de sus propios empleados. Dice que hay un federalismo trucho, con una oligarquía que se ha asentado de origen administrativo en los distintos lados
y bueno, usufructúa y vive de eso. Y vive del Estado, y el Estado es el gobierno, y el gobierno a su vez vive de los préstamos internacionales, porque la Argentina gasta más de lo que produce. Entonces necesita, vos tenés dos maneras de cubrir tus ingresos. O obtenés préstamos o emitís, o cobrás impuestos. Como impuestos ya no se pueden cobrar más, y préstamos ya no te dan más porque llegaste a tu capacidad de límite, como con la tarjeta, emitís. Y si emitís, generas inflación. Y entonces es una rueda del cual la Argentina no puede salir. Pero mientras tanto, los que administran eso se benefician, porque vos agarrás todos los políticos que han pasado o que pasan por el gobierno y terminan ricos. Y el otro día estaba viendo un programa de televisión y le preguntaban a la hija de Carlitos Menem, que se había peleado con... Mirá, de un programa de chusmerío cómo salió. Se había peleado con Zulemita Menem, la hija de Menem. Entonces la dice, pero ¿por qué no te amigás? Porque me dice, no, dice, porque ella no quiere que yo me presente a la sucesión de mi abuelo, en representación de mi padre. El padre de ella es el que se mató en el helicóptero. Bueno, dice, pero ¿y qué te dice? No, que a mí ya me dieron todo lo de Carlitos, que no me tengo que meter en lo que era de mi abuelo. ¿Cómo no voy a meter si yo soy en representación de mi padre, soy heredera? Porque hereda... Bueno, le dice, pero ¿cuánto es? 600 millones de dólares. Se hizo un silencio, se petrificó el estudio y pasaron a una tanda comercial. Bueno, como la hija de Chávez, que hizo una fortuna más grande que la que hizo Donald Trump en toda su vida. Por eso, entonces, si vos analizás que el hijo de la Rúa, que se compraba una mansión en Punta del Este, decía, no, es de Shakira, Carlito que tenía un helicóptero, Máximo Kirchner que tiene 40 y pico propiedades, la mamá que tiene no sé cuántos hoteles, que dice que era una abogada exitosa, nunca firmó un escrito, nunca presentó un juicio. Y todas las hectáreas que tiene sus testaferros. Por eso, el otro que se compra una estancia, bueno, obviamente que nadie quiere que ese sistema cambie, pero te permiten estar si vos aceptás las reglas de juego. Entonces ese sistema en el cual coinciden en la promoción de esta agenda de Vilma Ripoll a Rodríguez Larreta, porque en eso no hay diferencia, ¿no es cierto? O del partido trotskista al partido que vos quieras, que no sea trotskista, y vos decís, pero acá hay algo más, porque nunca pasó, este no fue un tema nunca, yo me acuerdo cuando era más joven en la facultad, no era un tema de mis compañeros de izquierda o zurdos, la anticoncepción, el aborto, estaban en otra cosa, la lucha contra el imperialismo, Vietnam, el socialismo. Y ahora es una agenda que los uniforma a todos. Coinciden desde Esper a Grabois. Y en eso están todos de acuerdo. Eutanasia, control de la natalidad, homosexualidad, educación sexual, eso coinciden todos. Roberto, te agradecemos muchísimo por esta oportunidad de haberte entrevistado y te invitamos a cerrar con lo que usted quiera. Bueno, no, te agradezco a vos la valentía, a todo el equipo que te acompaña y bueno, te insto a que sigas con estos programas que por lo menos supongo yo que ayudan a esclarecer a la gente. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a vos.